de las naftas aumenta por dos motivos, Sí. o cuando aumenta el tipo de cambio y cuando aumenta el precio del petróleo. Estamos viendo que el precio del petróleo aumentó, el tipo de cambio con la situación de cepo y demás se mantiene estable. Tenías ya un atraso que se te generó por el congelamiento que dispuso por 90 días Sí. el expresidente Mauricio Macri. La pregunta es, ¿qué vas a priorizar? ¿Vas a priorizar la inflación? Entonces, ¿vas a congelar o atrasar precio de combustible? Es decir, la pelea contra la inflación. ¿O vas a priorizar tener algún tipo de inversión o ingreso en dólares por inversión en vaca muerta o inversión en extracción de petróleo y gas? Eso es una medida, Sí. es una discusión que adentro del gobierno no está tan clara. Si vos priorizás, che, ¿sabes qué? 60 puntos de inflación, 56 puntos de inflación es demasiado, tenemos que frenar rápidamente la inercia inflacionaria, y es probable, entonces, que el precio de combustibles no aumente en la medida que está aumentando el precio internacional y en la medida que tenías el atraso que ya traías de los últimos meses. Bueno, ahí quizás en términos políticos es que uno podría pensar, por ejemplo, que si el gobierno está poniendo todo en este momento para tratar de cerrar un acuerdo de precios y salarios, y eso se basa en la hipótesis de que la inflación va a ir bajando, porque vos no podés congelar salarios y al mismo tiempo no tenés una expectativa de que la inflación también vaya perdiendo algún tipo de intensidad. La pregunta es, ¿vas a subir las naftas y lo más vas a probable, boicotear ese acuerdo? Porque finalmente eso es lo que terminaría pasando. es muy interesante lo que decís porque es lo que está pasando. O sea, lo más probable es que esa agenda del acuerdo social, el acuerdo de precios y salarios, el acuerdo entre empresarios, sindicatos y distintos actores de la política, te termine copando la agenda energética. Entonces, en lugar de pensar, bueno, ¿cómo hago para generar más inversión, más producción, que genere mayor saldo exportable de petróleo, de gas, para que me entren dólares? Lo que vas a terminar priorizando es la lucha contra la inflación, que también es válido, digamos. O sea, este es otro gráfico de lo que pasó con el precio del petróleo. Ahora, claramente que es válido también esa pelea contra la inflación, porque un país que tiene 56 puntos por año de inflación no puede ser viable, no es consistente. También hay que saber que si uno sigue adelante con un congelamiento de precios de combustibles y de tarifas de gas y electricidad... Es mucho más complejo hacia adelante, Es muy complejo hacia adelante porque te vas a comer la producción que tenés. Porque no vas a tener inversión nueva que te genere nuevas reservas, incrementar la producción. Esto ya pasó en Argentina, digamos. O sea, nosotros tuvimos durante 14 años las tarifas de electricidad congeladas y durante 12 años las tarifas de gas congeladas. En ese momento, las reservas y la producción de gas retrocedió fuertemente. Y ahí yo te decía en la mesa, Juli, el congelamiento de tarifas, yo puedo estar de acuerdo en este momento coyuntural, hay que atajar la inflación, es difícil. Ahora, no es positivo para un Estado, ni siquiera para los funcionarios del Estado, que el Poder Ejecutivo te diga, ¿sabes qué? Yo te congelo este tema, porque te lo saco de agenda. A ver, te lo digo de otra manera. Si la idea es proteger a los sectores más humildes y más populares, por ahí uno con la misma plata que subsidia, o manteniendo el nivel de subsidio actual, por ahí uno podría redireccionar esos subsidios para que el programa de tarifa social cubra mejor a los sectores humildes y que aquellos que pueden pagar más, sectores de clase media, clase media alta, ni hablar sectores de mayor poder adquisitivo, paguen un precio más real de la energía. Bueno, ese es el principal problema, ¿no? Que tuvo el gobierno en otras circunstancias, a nivel histórico, en los últimos años, que era cómo hacías el subsidio. El subsidio era transversal para toda la sociedad y entonces, por ejemplo, estaba subsidiando energía eléctrica y estaba subsidiando gas a aquellos sectores que podían pagarlo y que no tenían ningún problema, y por ende terminaste teniendo un déficit cada vez más importante. Ahora la pregunta sería, si hay un congelamiento de naftas, también está subsidiando, en definitiva, con el precio, a amplios sectores de la sociedad que tienen su vehículo y que están pagando la nafta menos, en principio, de lo que sería necesario, se supone, para generar algún tipo de política productiva. Totalmente. Cuando uno mira lo que pasó entre 2001, si se quiere, la crisis de 2001, la salida de la convertibilidad, y 2015, vos ves que de esas 15 años, de todos los subsidios que se destinaron a gas y electricidad, entre un 30 y un 35% fueron a subsidiar a sectores medios y altos, medio altos y altos. O sea, es lógico que un barrio como Recoleta, como todo el corredor norte de la capital federal, pague un 35% el costo real de la electricidad, que es lo que estamos subsidiando. A ver, ¿de qué es lo que se está subsidiando hoy? Hoy todavía hay subsidios. Claramente, hoy, a ver, si un megawatt hora, que es la unidad de medida de la energía eléctrica, cuesta 100 pesos, el Estado pone 60 y nosotros, los consumidores, ponemos 40. ¿Se entiende lo que digo? Pese a todo el tarifazo del gobierno de Mauricio Macri,
como el dólar se apreció muchísimo, la moneda local se devaluó, vos volviste casi, no te digo a foja cero, pero volviste a estar cerca del punto de partida que tenías en 2015. ¿Esto por qué? Porque bueno, no importa, el gobierno anterior no fue capaz de mantener el tipo de cambio. Ahora, de vuelta, vas a ir a un congelamiento que termine beneficiando en buena parte a sectores que pueden pagar un poco más, o te conviene repensar y distribuir subsidios o distribuir tarifas, ya no solo por la cantidad de energía que consumís o la cantidad de gas que consumís, sino podés buscar cruzar otras variables como la ubicación geográfica, como distintos ingresos socioeconómicos. Sí. No sé si se puede hacer, porque por sistemas es difícil después hacer esto o no, por sistema de facturación y demás, pero por lo menos pensarlo, por lo menos que esté en agenda, por lo menos que haya funcionarios que están en el gobierno hoy, que son gente preparada y que puede pensar estas cosas, pero dejarlos pensar. Si uno ya los congela por 180 días, ya esa gente incluso no tiene herramientas para actuar. ¿Vos ves que la definición que se ha tomado para los próximos meses de congelar la energía, es probable que esa decisión se vaya revisando, teniendo en cuenta que igual no hay por lo menos un dispositivo que lo que haga es separar los subsidios para un sector de la sociedad del otro? Digo, eso por ahora al menos no se ha instrumentado. No se ha instrumentado, es difícil, es compleja, pero por lo menos cabría la pena pensarlo. Hay que estudiarlo, hay que ver si se puede instrumentar, en qué tiempo, de qué manera, con qué sistema. El problema es que si vos directamente congelás, lo pateás hasta junio de lo que viene, ya no hay gente que esté pensando en esto, porque el propio presidente le está diciendo, ¿saben qué? Bueno, este tema lo congelamos hasta junio, lo retomamos a mediados de año. Y de vuelta, vos congelás hasta junio. ¿Vos te imaginás a un gobierno aumentando las tarifas de gas en el pico del invierno? Sí. Parece difícil que el gobierno de Alberto Fernández pueda aumentar las tarifas de gas y electricidad en junio o julio del año que viene. O sea que si ya no se toma la decisión ahora, eso pasaría recién para fin de año. Sí, por lo menos cabría pensarlo, sí. Para mí lo más lógico sería que si vos no aumentás a fin del primer trimestre, el aumento te pase para agosto, septiembre, octubre de este año. O sea, te pierdas el 70% del año. Esa es la situación. Sí. La última te hago y te agradezco muchísimo que hayas venido. ¿Qué pasaría, pensando en potencialmente que uno sostenga el congelamiento de las tarifas, porque entendés que de esa forma estás generando alguna condición para que haya una reactivación económica? Digo, ¿eso podría llegar a darse? Y ese escenario, digamos, ¿cómo lo estás viendo? Sí, a ver, yo te decía recién, en materia de gas, ponele que se congelan las tarifas todo el año. Sí. No vas a tener tanto problema en materia de subsidios, de cuánto es la plata que el Estado va a tener que poner para bancar el funcionamiento del sistema gasífero. Ahí no tenés tanto problema, sí tenés aumento de subsidios, pero no es tan grande. El problema lo tenés en las tarifas eléctricas, porque si vos congelás las tarifas residenciales y domiciliarias durante todo 2020, ya en materia de subsidios te salta de 3.000 a 4.500 millones de dólares, son 1.500 millones de dólares adicionales, es plata, digamos. El Estado no tiene en este momento esa plata para direccionar a otro lugar. Después tenés un problema que no es menor, que es que la señal a la inversión la terminás destruyendo. Sí. Es decir, olvídate de tener mayor producción de energía eléctrica, que en este momento no hace falta porque tenés reservas suficientes, pero si uno quiere seguir desarrollando Vaca Muerta, que es una política que se mantuvo desde el 2012, que se restatice YPF, hasta 2019, si se quiere, el año pasado, hubo una política por lo menos de que Vaca Muerta tenga una centralidad en la agenda, de creer que es un activo estratégico para el desarrollo de la Argentina, de creer que si no hay más producción de gas, no va a haber más producción de plásticos, que no vamos a poder exportar, y eso está bien, o sea, yo comparto con esa mirada. Si uno congela el precio del gas y no das un estímulo a la producción de petróleo, y lo que vas a tener es una caída muy grande en materia de inversión, muy grande. YPF ya este año va a invertir un 30% menos de lo que invertía el año pasado. Y si eso lo acentuás y lo pateás ya para 2020, pensando en 2021, y Juli, vas a tener un problema que vas a terminar importando gas como pasaba hasta hace pocos años atrás. Sumamente complejo el escenario, así que va a requerir seguramente de un análisis pormenorizado, y creo que en las próximas semanas seguramente vamos a tener más datos sobre el tema. Totalmente. Nicolás Ganini, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, lo decía recién Nicolás Ganini.